Vale. ¿Qué tal, madridistas? Bienvenidos al primer directo del canal. Me hace ilusión, la verdad, me hace ilusión empezar hoy en directo y empezando con lo mejor que hay, la Champions. Ida de octavo final de la Champions contra el Leipzig, ¿vale? Vamos a ver, voy a comprobar que todo esté bien. Voy a comprobar. Bueno, está todo. Está todo, me veo en directo, me veo bien, pues ya está, pues lo que hay. Ya está todo puesto. Ahora pondré... He puesto chat en directo para que vayáis escribiendo los que estéis por aquí. Y ahora pondré el partido. Cuando, bueno, el partido no lo puedo poner, evidentemente, por copyright y que me funan el canal. Pero sí puedo poner el audio. El audio sí lo veremos, lo escucharemos todos juntos y ya está. Y todos los que estemos por aquí, pues así será, ¿vale? Vamos a mirar aquí. Ahora cuando estemos algunos en directo, pues ya iré... ¿Será, vale? Bien. Vale, de aquí del móvil lo controlo mejor, por lo menos así me veo más o menos y veo todo lo que hay, ¿vale? Vamos a mirar primero, ante todo, vamos a mirar la alineación. La alineación que lleva el Madrid. Bueno, creo que está puesta ya aquí en el high score, ¿no? Donde yo tengo... Creo que está puesta aquí. Vamos a verlo. Champions League. Vale, ya somos 6. Vamos a ver en un plin así, vamos a ver la alineación del Madrid, a ver cómo... A ver con lo que sale. No la tengo en el móvil, para que vamos a estar aquí buscando tonterías. Vale, la tengo aquí en el móvil. Vamos a empezar aquí. Ahí, por poco lo escuchamos en inglés. No, tranquilos que no. Un momento. Al equipo Nacho, va a jugar ahí con Tchouaméni, ¿vale? Que tendrá que seguir echando una mano en el interior del área. Y el bueno de Dani Carvajal vuelve al costado derecho. Y como hemos comentado, la novedad, entre comillas, porque es la elección que ha hecho Carlo Ancelotti fundamental para definir al equipo ante la ausencia de Jude Bellingham. Ahí llega Carlo Ancelotti a su banquillo. Es la presencia de Brahim. Sí, bueno, yo creo que lo ha dicho Ancelotti claramente. Prefiere más verticalidad que control puro, ¿no? Metiendo a Brahim, podría haber sido Luka Modric y hubiera sido otra versión de un equipo con más capacidad para aguantar la pelota, para dormir un poco el partido, pero quiere velocidad, no quiere tenerla por tenerla, lo ha dicho claramente Ibrahim. En el momento de forma en el que está, es lógico que sea una apuesta del Leipzig. O sea, todos. Importante para hoy. Bueno, pues comienzan a salir ya por el túnel de vestuarios del estadio. Un estadio que también es curioso porque por fuera parece una cosa y por yo creo que dentro otra completamente distinta. Y ahí están ya los Madrid, muy bien, lo tiene que hacer el Barcelona protagonistas para la fase del KO de la Champions. Vemos a Nacho presidiendo la comitiva del Real Madrid. La de la Champions, pero no me la voy a poner. Apareciendo en el césped del estadio, por cierto, Ricardo. Que también tengo la negra ahí. O sea que en inmejorables condiciones. En extraordinarias condiciones el terreno de juego. Ya lo decían ayer los jugadores del Real Madrid después de realizar el calentamiento. Con un mosaico, con un tifo que sale en uno de los fondos con los jugadores del Real Madrid. Vamos a cerrar todo lo que tenga por aquí que me pueda consumir datos. Junto a los de RB Leipzig, esperando ya para que suene la música celestial. Esa música que todo futbolista
quiere escuchar para... Y así, a ver si así coge mejor. Junto a los de RB Leipzig, esperando ya para que suene la música celestial. Esa música que todo futbolista quiere escuchar para ser protagonista. Esa música que nos traslada a la máxima competición continental de clubes en el mundo. Esto es la Champions. Bien, todavía está puesto aquí. Estaremos pendientes también al otro partido, ¿no? Al City. Vale, hoy también, por la misma hora, y estaremos pendientes a ver lo que nos va quedando. Todos sabemos que el City... Ni que decir tiene que evidentemente es música celestial para los futbolistas, Toño, pero también para el equipo arbitral. De octavos. Imagínate, aún se me pone la piel de gallina. Así que te puedes imaginar lo que supone para un equipo arbitral estar ahora ahí. Ahí está Nacho como capitán, saludando a todos los jugadores, también al equipo arbitral. Vemos la alineación de... O sea que tampoco podemos confiarnos, hay que... El conjunto alemán con Gulaxi en la portería. Parece que no Real Madrid, bien. Van a jugar con 4, sino que va Henrys a jugar en el lateral. Simakan, Klosterman, Orban y Raum en la línea defensiva con... Ahora lo explico, ahora explico una... A ver, Schlager en el centro con Simons y Olmo, y arriba, eso sí, Sesco y Openda. Eso es lo que hemos entendido, entre otras cosas, de la conversación que hemos tenido con aquí a mi izquierda, ¿vale? El entrenador de el equipo local. Un campo de fútbol, y ahí se ve la posesión. Decía, no, ya lo veréis. En algunas ocasiones pues incluso veremos campo, y cuando alguien dice algo, el gol antes. Pero ya lo veréis que en la pantalla. Campo, ¿Por qué? pues Porque lleva un poco de delay, todo indicada, ¿no? Lo estoy viendo en el ordenador y lleva un poco de delay. De hecho, ahora se está parando un poquillo porque, claro, hay mucha gente conectándose. Sobre todo por la elección de futbolistas. Pero bueno, lo que hay. No iba a jugar. Iniciaremos así. ¿Qué pasa, José Carlos? Bienvenido a la Madrid. Hablábamos con Julio en la previa. Te he contestado, ¿vale? Para que lo sepas. Para que sepáis que me acuerdo de la gente que me escribe. Yo leo todos los comentarios. Obviamente todos, ¿vale? es un plan anti-Vinicius. Pues poniendo por ahí. Veremos si le funciona. Obviamente también te hace ser menos vertical, que va a quedar? Yo creo que el Madrid hoy se lleva menos elementos a la hora de contraatacar. Se va a ir ganando 0-2. No sé por qué me dan la buena espíritu. 0-2. Sí, sobre todo desarmas un poquito el medio. Creo que le podemos sacar aquí en este campo campo al Leipzig y a ver si salimos, ¿no?, victorioso por aquí. A ver si hay suerte. Con lo cual Schlager solo ahí en esa posición de medio centro defensivo va a tener que tener más ayuda de Dani Olmo y más por dentro. Ya somos difíciles en directo, podemos hablar todo, podemos comentar, quiero ver los resultados, quiero ver lo que pensáis cada uno. Sorteo de campo, esta mediación del equipo de Carlo Ancelotti, que vuelve a actuar, lo he leído antes, pero vamos, lo vemos aquí. Contar con Lunin en la portería, Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Kroos y Valverde, y adelante Vinicius. Venga, Brahim, Valverde, Vini y Rodrigo. Vamos a ver. Un palo bueno, pero bueno, pues lo que hay. Porque la manera en la que se van a colocar sobre el terreno del juego también es interesante. Vale, acabamos ya estamos ahora viendo lo veremos. Nos acaba de marcar el Leipzig. Empiece a rodar la pelota. Vale, según estoy viendo aquí, nos acaba de marcar el Leipzig. Estoy flipando en el minuto 2.25. 2.25. O sea, estoy flipando. Vamos. No he puesto el... Ah, no. Acaba de marcar, no, ha sido fuera de juego. Pues menos mal, colega. Menos mal que ha sido fuera de juego. Vale, es que vamos, mira, lo voy a quitar esto porque va mucho más retrasado en español, va muy retrasado, ¿vale? Así que lo mismo ahora pongo los comentarios de la serie, eso lo pongo en español y ya está. No vamos a complicarnos la vida. Mira, es que ha empezado en todos lados menos. Vamos a ver, voy a poner el tiempo porque estoy flipando, tío. And there is confirmation. The fact that the player was stood behind the keeper is probably why there was that split-second pause from the assistant before he put the flag up. But that's a little shot across the bows of Real Madrid earlier on. It came about from that Carvajal mistake. Yeah, Ted, you see, winning the ball back again, high up. Leipzig, real good start from them. Simon's lifting a lovely ball in, and that should have been a goal. Fantastic opportunity for Sesco. Wonderfully made by Xavi Simons with the most delicate of passes. And Real Madrid under real pressure here inside the opening 3 minutes. Yes, they are. And Sesco had more time. He could have easily paused and took his time and hit it with his left foot. Instead, he's tried to go for the volley.
Buah, es que los demás canales ni han empezado, tío. Me da coraje. Me da coraje porque los demás canales ni han empezado, tío. Voy a buscar si tengo por aquí otro... Pero la verdad es que viendo la repetición, ahora mismo yo querría verlo otra vez porque tengo todas las dudas del mundo para pensar qué ha pasado ahí. Mira, aquí tenemos otra toma. Pues no tengo ni idea. La verdad que no quiera señalar falta de Henry a Lunin, no se me ocurre otra cosa. No, porque el falta no ha pitado, Carlos, porque hemos tardado bastante en ver cómo era el asistente el que levantaba el fuera de juego. Pero es que si no ha pitado eso, Toño, la posición de Sesco está lejísimo. Sí, no, ya lo hemos comentado. Ya lo hemos comentado en directo. Lo he dicho, no es un equipo a priori difícil, la verdad. Pero bueno, pues el caso es que la decisión evidentemente no puede caer de mejor manera para los jugadores de Carlo Ancelotti, porque el gol no ha subido al marcador. Saca la pelota Orbán. A todo esto está Brahim, ahí lo vemos, Brahim jugando prácticamente de 9, donde Bellingham efectivamente, y bastante abiertos Vinicius y Rodrigo. Apertura de Henry, se intenta controlar la round, no lo pudo hacer. Saque de banda. En ese bloque medio del Real Madrid, estos últimos partidos ha sido Rodrigo el que defiende la banda derecha y era Bellingham el que estaba con Vinicius más adelantado. Nos están mirando los compañeros de está todo el mundo en las cabinas de prensa diciendo ¿cómo puede haber? Sin saber qué ha pasado, ¿no? La verdad que no sabemos qué ha pasado. Que alguien nos ilumine porque no acertamos a... Desde luego, lo que sí hemos visto es que la posición de Sesco era completamente hábil. Sí. Así que algo se nos escapa. Y no parece que Henrik se estorbe a Lunin, ¿no? Yo creo que es muy difícil tener iluminación en esta, os lo digo de verdad, de corazón, y ya me gustaría, pero es que... No sé lo que pasa exactamente. Bueno, pues lo que ya es un hecho, evidentemente, es que no va a subir ese gol al marcador, que no ha subido el gol al marcador, y también es un hecho que ninguno de los jugadores alemanes ha tenido la sensación de que el gol era legal, porque nadie, pero en el estadio entero, nadie ha hecho la menor protesta alrededor de la situación. Es verdad que en directo parecía muy clara la posición de Sesco, pero no así después de verlo repetido. No sé si lo vamos a ver ahora. Bueno, es que esta toma no nos sirve porque no vemos el momento en el que sale. Pitan interferencia con Lunin. Claro, es que le está el otro parando. Falta al portero. Ya veréis. Después, ahora. Es la siguiente jugada. Cuando va caminando hacia adelante, un punto muy extraño. Lo que hemos visto en el terreno de juego. Lo hicimos para los televidentes en este caso, porque ha sido el asistente el que levanta en este caso el fuera de juego. Quiero decir, Toño, luego ya es ver si la interferencia es suficiente o no, pero lo que pitan es eso, porque es lo único que hay. Henrich, después, cuando remata el futbolista del Leipzig, choca levemente con Lunin, le toca. Ha sacado la pelota a Orbán, intenta bajar el balón ahí Toni Kroos, atención, a punto de robar Simon, se lleva el balón a Valverde, hubo falta, la señal del colegiado, cometida contra el Charrúa. Balón para el Real Madrid. Está viendo bastante a Xavi Simons en la izquierda. Por cierto, la jugada de Sesco, que ha sido clarísima, ha sido un gran balón de Xavi Simons, demostrando el talento que tiene y el nivel al que está Xavi Simons. Pues con la pelota en la banda, Vinicius intentando jugar por dentro para Brahim. Esa se queda corta, pero puede recuperar nuevamente. Ahí Brahim que conduce, intentando meter para Rodrigo. Descarga rápidamente ante la presión de Raúl para echarle la pelota a Dani Carvajal. Viene a pedir el balón nuevamente Brahim. Ha conseguido sacarla para Rodrigo. Peligro en la llegada. Ahí va Rodrigo, va a disparar. Bloqueó la defensa. Va a llegar sin mayor problema Gulaski. Ya está tenso, Gulaski con la pelota en su poder. Parece que no, pero estoy tenso. Ha empezado algo frío el Madrid, ¿verdad? Sí. Hay que meterse en el partido lo más rápidamente posible, porque el Leipzig ha salido con mucha ilusión. Abre Hendrix la pelota para Simaca, balón arriba, con ventaja Tchouaméni antes de que Sesco y Openda se haga con la pelota. Brahim que intenta traer contrario, sale del primer regate, pero hasta 5 futbolistas le terminaron por pegar. Se la robó Xavi Simons, ahí se va Orbán, intentó progresar, pero saca la pelota, buen balón a la banda para que corra de Valverde. Rodrigo, terreno abierto, viene Vinicius como 9, por su espalda Brahim, la pelota hacia él, ha conseguido despejar a córner el conjunto alemán por mediación de Klostermann, y ya es saque de esquina para el equipo de Carlo Ancelotti. Creo que si el Madrid aprieta la salida al Leipzig y el Leipzig no va a estar demasiado largo, seguramente con lo que ha sacado en el medio con Hendrix y con Schlager, el Madrid va a recuperar. Para mí el partido está ahí, Julio, para el Madrid, quiero decir, en las recuperaciones y correr. Estamos viendo que no es muy riguroso el Leipzig en las vigilancias.
Si se encuentra ya Vinicius se puede hacer mucho daño. Atención al lanzamiento de Toni Kroos. Se prepara para golpear la pelota al germano. Balón al punto de penalti. El remate, Tchouaméni. El rechace le cae a Brahim. Brahim la puede poner. Va a buscar por abajo. Qué buena, la pelota qué buena, sin qué buena. demasiada bien, consistencia. Camavinga. No lo mató mal, ¿eh? Bien. Le faltó fuerza. Sí, pero no era un balón fácil de rematar. Defensor encima. Y Gulassi se hizo con la pelota. La acción repetida, el centro por abajo. Está muy tapado por el defensor. Ya habíamos comentado que a balón parado los alemanes tienen faltas de concentración. La pelota le llega a Raúl. Raúl por delante de Rodrigo, tocando atrás para Orban. Y Orban sobre el guardameta. Fíjate Olmo en fase ofensiva, cómo se mete por detrás de los puntas. La presencia de Hendrix ahí junto a Schlager, que recibe, le da la posibilidad de meter dentro a Simons en salida y de adelantar a Olmo. El carril abierto para Simakan. Ahí viene con la pelota Olmo. El balón es de Sesco. Lunin bloqueó perfectamente, pero lleva mucho peligro. Esta transición es muy rápida. Es un equipo que no tiene nada que perder. Está en su campo. Ellos quieren salir combinando. ¿Qué presiona más? ¿Qué presiona más, tío? De atrás Nacho para Lunin. Lunin que por encima de Openda entrega la pelota para Dani Carvajal. Saltó la primera línea de presión el Real Madrid. Ahí va con la pelota Valverde. Perdón, hay que estar muy seguros si vas a la presión, con idea de interrumpir, porque te han encontrado un pase dentro peligrosísimo ahí con Dani Olmo. Es que se mete Simons por dentro y son jugadores que tienen mucha calidad para salir. Otra vez intenta el pase de el día del Girona, del último partido de Liga, hacia Bellingham. En esa ocasión ahora para Brahim. Vinicius no salió esta vez. ¿Ves? Ahí viene Simons a ayudar, porque si no Schlager y Hendrix ahí les va a costar mucho más, pero si Simons es el que llega a esa base del medio campo, ahí el de va a tener más salidas. Entonces podía decir, podía hablar. Con la pelota atrás, el Leipzig. Orban recibiendo de Klosterman. Un 0-2. Hendrix con el balón, la está pidiendo dentro Simons. Nuevamente atrás para los centrales. Intenta tirar la línea Nacho lo más adelantado posible. Con el balón nuevamente Orban para Klosterman. Introduce la pelota para Hendrix y nuevamente sobre Orban. Juega el capitán hacia el costado para Openda. Openda recibe de Raúl, devuelve atrás. Circulación larga del conjunto alemán. El envío para que corra Brown directamente buscando la carrera de Simons. Apareció Lunin y se llevó la pelota sin mayor complicación. Si no le damos la alegría. Con el balón a Dani Carvajal. 10 primeros minutos de partido. Arrancó extraño el encuentro con ese gol anulado a la Leipzig y la posterior oportunidad clarísima que tuvo Fresco. No el por qué ha sido. O sea, el Madrid ha concedido un gol anulado. Bueno, de otra salida. Es que tío, ya la están también complicada ahora por parte de Nacho. Tocó la pelota Simon. Apertura hacia la banda de Schlager. Con la apertura de Raúl. Va a salir Lunin. Ahí se tiene. Y lo hace. ¿Qué hacer con la pelota? Pues Lunin ha sostenido al equipo en estos minutos. Le está costando mucho al Real Madrid superar esta primera línea de presión. Fíjate que hay mucha distancia entre la línea del centro del campo y los tres atacantes. Están un poco desconectados. Quizá Brahim, Rodrigo se deben descolgar un poquito, venir a ayudar. Claro, eso es lo que hace Bellingham, que no está haciendo Brahim, lógicamente. Bellingham se te viene muy cerquita de la zona donde está Camavinga o Kroos. Y Brahim está esperando más arriba y ahí tiene el problema. Hay mucha distancia. Con la pelota Nacho. Nacho sobre Tchouaméni. Aurelian Tchouaméni para Fede Valverde. Abre sobre Dani Carvajal. Quiere correr Rodrigo. No se lo piensa mejor Dani Carvajal. Tocó rápido, bien. Ahora para Brahim Valverde. Es Camavinga el que le entrega la pelota a Mendy. Ahí va el 1 contra 1. Vinicius va a llegar hacia la línea de fondo. Mete el recorte, pero esta vez sí llegó la ayuda de Dani Olmo para echar la pelota fuera. Saque de banda. Juega el Real Madrid. Mucho debe confiar a Marrous en Simakan para hacer prácticamente 1-1 contra Vinicius. Dani Carvajal, Rodrigo por dentro. Fede Valverde la pide al espacio, llega. Entrega para Carvajal, la ponen para Rodrigo. Aguantó el balón Orban. Ha sacado Sesco sobre Openda. Y ahí a correr. Hay que apretarla más y mejor. Ese balón ahí Fede Valverde tiene que ser mucho más agresivo. Hay que presionar, tío. Hay que presionar. Openda, como te dan en ventaja, es un jugador muy difícil de parar. Ahí va en velocidad, intentando irse de Mendy. Le robó la pelota Ferland Mendy. La juega para Camavinga. Toni Kroos. Rápidamente para Fede Valverde. Simón, que le pide al equipo que bascule. Viene en corto a pedir el balón Brahim.
desubicando a los centrales, tocando la pelota para Carvajal. Carvajal nuevamente con Valverde, Valverde para Aurelien Tchouaméni. Fíjate qué incómodo es defender para... Bueno, hasta Toni Kroos fallando un pase. Ya estamos con las tonterías. Fácil, extraño, Kroos, extrañísimo. Con la pelota Olmo. Te decía que es incómodo defender la línea de atacante del Real Madrid porque Rodrigo y Vinicius están muy abiertos en ataque y Brahim nunca es referenciado por los centrales, ¿no? Con mucha movilidad y puede generar la superioridad donde quiera. Si el Real Madrid está fino, pasa que en estos minutos no está nada fino a la hora de construir. No jugar. Ahora muestra un botón, ver fallar a Toni Kroos un pase como el que acaba de fallar, no es habitual. Ahí está con la pelota Orban. Orban que toca en corto, Solskjaer. Abre el balón para Raun. Raun con Xavi Simón. Xavi Simón que entregó la pelota hacia Klosterman, tiene por dentro a Henrys, vuelve a tocar hacia Orban, nuevamente Klosterman, intenta cerrar Vinicius por dentro, ahí le van a presionar a Henrys, resolvió bien la situación ante la presión que llegaba por detrás a de Brahim Díaz, cambio de orientación. Sí, tiene el campo muy abierto con los laterales Simakan y Raun, el Leipzig. Y ahí es donde llega el peligro. Ahí llega con Dani Olmo emparejado con Camavinga, se le va, bien, Camavinga, creo que es córner. Y eso es lo que acaba de señalar el colegiado. El último en tocar ha sido Eduardo Camavinga. Le corrige el árbitro, sí, porque el asistente estaba señalando el saque de esquina. El árbitro dice que tenía mejor posición, que ha visto que ha sido Dani Olmo el último en tocar el balón. Así que el histórico para el Real Madrid. Pues ahí estaba la repetición. Camavinga. Cae el balón al Real Madrid. Estamos mirando a que de momento no está mal en cuanto a... No se moja. En cuanto a para dónde caen las decisiones. Atención ahí a Toni Kroos jugando la pelota para Nacho. Nacho que abre el balón hacia la banda para Tchouaméni. Ahora hay que mirar lejos, que están emparejados, pero claro. Mira, lo hemos perdido balón, macho. Robó la pelota en la salida. Simón con zona de remate. Henry que lo va a intentar. Paró, blocó sin mayor problema en dos tiempos. Lunin porque el disparo fue duro, raso, seco, pero al centro de la portería. Muy mal Tchouaméni en la jugada. Sí, decía que hay que mirar lejos porque te estaban emparejando hombre a hombre y siempre es una buena solución. Tienes 3 atacantes contra 3 defensores. Cualquier buen control, cualquier resbalón, cualquier historia puede ser beneficiosa, ¿no? Y claro, hay que mirar lejos, pero hay que ser preciso en ese pase. Y menos mal, Álvaro, que no encontró una línea de disparo a Xavi Simons, porque en la fase de grupo le metió 2 golazos en una posición muy parecida a la Estrella Roja, tiene un gran golpe. Pero claro, se la daba a Henry y no es lo mismo ya. Abre la pelota Toni Kroos, la pide por dentro Vinicius, recibe Ferland Mendy, se la entrega nuevamente al Teutón, en corto, Camavinga, presiona a Henrys. Por cierto, le acaba de decir a Ancelotti a Lunin, la próxima en largo. Sí, claro, es que con errores ahí no... Por lo menos mezclar el juego, es decir, empezar a hacer dudar a Leipzig. Si atraes lo suficiente, como había sido la jugada con 2 o 3 pases en primera línea para que los alemanes estiren y te emparejan hombre a hombre, pues obviamente hay que mirar lejos con algún movimiento más de los alejados que están demasiado estáticos y no dan buenas opciones tampoco. Está un poco frío el Madrid, ¿eh? Sí, no ha entrado bien en el partido. Ha salido mal, defensivamente ha cogido muchísimo de momento para el tiempo que llevamos. Además muy lento con la pelota, y errores en la entrega. Ha tenido Kroos alguno, Tchouaméni lleva un par de ellos también. Ahí está Toni Kroos recibiendo de Mendy, pone la pelota en los pies de Camavinga. Chesco intentando cerrarle, Camavinga que arranca, conduce, ya tiene por delante a Henrys, no puede progresar y devuelve el balón hacia el costado. Mendy y Camavinga, cambio hacia la zona de Carvajal, viene para bascular a Xavi Simón, mete el balón por dentro para Brahim, ahí va a emparejarse con Schlager, consigue ganar la pelota, Carvajal atrás, Fede Valverde en el otro lado la está pidiendo Vinicius, recibe Rodrigo, devuelve para Fede Valverde, tocó Carvajal, ahí viene la pérdida y ahora la salida. Carvajal anticipa a Xavi Simón que reclama falta y el colegiado la ha concedido. Sí, pero frenar una jugada podría llevar peligro, ¿eh? Este tipo de jugadas, si sale con espacio, puede encontrar espacio y Openda. Que al final, bueno, hay que creer, siempre, ¿no? ¿Esto qué? ¿Se ha quedado cogido? Joder, ya empezamos, tío. ¡Ay, tío!
Venga, hombre. Me están poniendo aquí, estoy leyendo por ahí también que el Madrid no está jugando, tal. Es que es verdad, es que el Madrid... Veremos a ver el Madrid esta noche, tío. Here is Tchouaméni, Camavinga's international teammate. Joder, tío. El audio en español siempre pasa lo mismo, ¿eh? Perdonad, macho, perdonad, tío, pero es que... Valverde was in the middle, just a fraction high. And then whipped back in by Toni Kroos and straight to the goalkeeper. He'd love to get a goal back in Germany tonight, Toni Kroos. Aquí va 30 segundos. En inglés va 30 segundos. Yeah, again, nice hit from him. Fairly straight, little tiny bit of movement. Almost fading towards the goalkeeper. Sesko, courtesy of Openda's layoff. Waiting for Dani Olmo. It's Sesko! It's the side netting, it's a corner. Tchouaméni did enough, but it's another half chance for Leipzig. Yeah, it is, and it's another half chance for Sesko. Waits for Dani Olmo, and he's cute. Dani Olmo's a really nice ball back, just takes a deflection off Camavinga to divert away from the goal. No carga, nada más que carga en inglés, tío. Real Madrid on the move with Rodrigo and now Brahim Diaz. It's away by Simakan. Here's Nacho. Ahora carga en español, no pasa nada. La carga. De momento el caso es ver el partido. Kroos. Mendy. Vinicius Junior. Lucas Klosterman's had to go out there with him. Shooting opportunity then for Rodrigo that's charged down. Mendy. Vinicius Junior. Increíble, ¿eh? Increíble, tío. Cuando se alinean los astros, se jode todo, macho. Through, but there were just too many in his way. In the end, it's smashed out by Klosterman. Yeah, he had one-on-one previously with Klosterman out wide, and centre defenders do not like going on the flanks. Skip past there, but this time it was Simakan. Shut him down. Important. Real Madrid's turn to apply the pressure, and you wonder whether they're going to rue the fact they missed those good chances. RB Leipzig. Henriks. Challenged by Brahim Diaz. Off goes Camavinga. Free kick. Going to play it on because they've still got it with Diaz, and now Vinicius Junior, and he pulls it back here towards Rodrigo. Couldn't quite get enough of the ball. But a sweeping Real Madrid move all the same. Yeah, great counter-attacking move inside their own half. Camavinga, referee did really well, letting them play on. Defensively, they just do enough to shut Rodrigo down. Leipzig's Champions League run ended at this stage last season at the hands of Manchester City, whose 7-0 victory at the Etihad included 5 from Erling Haaland, if you remember. Simakan caught there by Camavinga. No hay manera de momento.
he just steps across him. Simakan. No sé, was a foul. ¿Me describe o qué? Yo pensaba, digo, coño, es divertido para que la gente hable, ¿no? Para hablar de nosotros, para comentar el partido. We talk about how difficult this competition is, Steve, but semi-finals in each of the last 3 seasons. Won it in 2022. Lost to the eventual winners either side of that win, and overall they've reached the semis 8 times in the last. No carga en español, tío. Lo estoy intentando, pero no carga. No sé por qué no carga en español, tío. Good challenge then by Val. ¿Qué va, tío? Out of position, allowing Rahm to burst forward down the flank. Well, you would say though, Steve, 11. Of age, Nacho approaching 350 games for the club. He's been involved in 5 Champions League wins, but he's played such a small part in all of them. But he's got the medals and nobody can take those away. If they win it this season, he'll lift the trophy at Wembley. Camavinga. Diaz. Diaz finds a pocket, it's straight to the defender, it's quickly onto him. Camavinga to Vinicius Junior, got the little nutmeg there on Henriks and thought he might have got the foul, which didn't come. Leipzig will get one though for the foul by Kroos. Yeah, and that was quite cynical actually by Toni Kroos. Whether he'll avoid a yellow card, we'll wait and see. But this is poor by Vinicius Junior, trying to nutmeg Henriks, and of course, once the foul, you see him still sat on the floor. Toni Kroos brings him down, avoids the yellow card, it looks like. It's a 50th game in the Champions League tonight for Vinicius Junior. Scored the winner, the 2022 final against Liverpool. It's on a decent run of form at the moment, 6 goals in 6 matches. It's a Real Madrid team that's lost the goals of Karim Benzema, but it's not really slowed them down in that column. The fact that Bellingham's got 20 to this stage has been hugely impactful for them. Oh yeah, incredibly important. There would have been a lot of question marks if someone hadn't stepped up and scored those goals. We didn't think it was going to be Jude when he joined Real Madrid. Fans of Stoke and Newcastle certainly didn't think it'd be Joselu either, did they? Well, to be honest, Joselu has chipped in, but he's missed more than he scored. He missed a penalty at the weekend when he came on, hit the post. I think he must have run over the black cat or something, because he hasn't had any luck at all. Here's the Leipzig captain, Willi Orban. Benjamin Henriks. Dani Olmo. Smart turn by Sesko. Now Openda's waiting in the box. It's also played in here to Simons. And then Raum.
Simakan is going to play it in. Mendy made sure he'd got his arms by his side before he made the block, and now Valverde's got things under control for Madrid. It's a nice little ball to Brahim Diaz as well, and then Orban just caught him as he stretched in to try and nick the... Yeah, it was a foul. It was a nice touch and take, actually, from Brahim Diaz. See, that touch gets him away from Orban. It is a foul. The referee seems okay with that. Dani Carvajal not very happy with Xavi Simons, but you can see that... Eso quiere decir lo que He tú hablabas, felt it. ¿no? De los problemas en defensa que también tiene el Leipzig, ¿no? Pero ve nada más Sesco cómo da la vuelta, ha ganado Este es el todo. problema que tenemos De la con pelota contra, para que Simons. me calla un poco, Se le porque complica estaba la recepción. español. Después El filtra problema que para tenemos en Raúl. este partido es que A va su un zurda, poquito por regresa detrás. para Simons. ¿Qué hace Lo Xavi? que hay. Va con el cambio de juego. Aparición por el otro costado de Simakan. Le va a pegar. Se queja de una mano. No, ni siquiera eso. Vale, ya lo tenemos Las ahí tenía directito. bien pegadas al cuerpo Ferland. Y después la salida esta es buena. Brahim, vamos a ver si se la toca Bini. Foul. ¿Qué pasa con las tarjetas, Dani? Que no se le hayan olvidado en el camerino, aunque tampoco me parecía como para que la sacara. Bueno, tampoco faltilla y tampoco... Y si no sacó la Aquí anterior, ahora esta me gritan en el tampoco. cielo. Aquí sí que la va a sacar. ¿No? Por eso yo preguntaba qué pasa. De hecho, no marcó ni falta, ¿o sí? No, es que fue el balón, Carvajal. El árbitro estaba ahí a 1,5 metros. Solo que es muy fuerte, Carvajal. ¿La contó? A ver la Schlager repetición. le reclama. A ver. A ver. No, no toca la pelota Carvajal. No, le da No, era durísimo. tarjeta amarilla, sí. Clarísimo. Pero si no es de roja, ¿sabes qué? El VAR no puede intervenir. Sí, de verdad. Uf. Y ahí está el Yo soy técnico. madridista, pero esa patada... Está enojadísimo. No, Marco no. Rose. Esa patada... Un alemán de 47 años de edad que ha dirigido a buenos equipos de fútbol, sin lugar a dudas. A ver, otra vez la repetición. Sí es falta, ¿no? No, falta pero... Es que mira, si Aquí estás se en fuera pone de delante, lugar, mira, te no, sabes en no. fuera de lugar, Sí, te hace fuera de lugar. Sí. ¿para qué vas y empujas Sí, al arquero? Así es. Es que la ha empujado dos veces, Muy no una. mal, La ha Henry. empujado dos. Sí. ¿Están repitiendo el gol? Solo que tú y yo nos fuimos A lo fuera de juego, ¿no? Ajá. No, y además interviene, o sea, con intervenir, ya con eso. Sí, es verdad. Si consideras que no es, por ejemplo, si llegas y piensas que lo puedes cargar un poquito Sí, sí. con el hombro, ya, con eso, estás en posición adelantada, Sí, así es. es posición adelantada. Bueno, acá no solamente no marcó falta el árbitro, sino que el RB Leipzig tiene que regresar la pelota al Real Madrid. 30 minutos con 30 segundos de este partido. Esperamos la explosión, el vértigo. Sí, esperamos que el Madrid despierte, no sé. Que el camino a Londres 2024 empiece a mostrar un rostro desde el partido de ida. ¿Será? Ya lo averiguaremos en 60 minutos más. Más lo que agregue el central. Servicio lateral para Raúl. Raúl va para la ubicación de Orban. Bueno, te esperamos este miércoles con un partidazo de Champions. Lazio contra Bayern. Vívelo a partir de las 2 del Este, 1 Centro, 11 Pacífico por Unimás y TUDN. ¿Quién aparecerá? ¿El Bayern de la Champions o el Bayern de la Liga últimamente? Ojalá que el Bayern de la Champions, porque la Liga, el baile que le metió el Bayern Leverkusen el fin de semana, increíble. Puede haber sido 6 hasta 7 goles. Baile y goliza. Sí. Bueno, Lazio siempre un rival complicado, aunque no del calibre del Bayern. Ya veremos. La pelota para Orban, el húngaro sale limpiamente para Dani Olmo. Este tiene a Simakan por la banda, decide centralizar para Seško.
Atención, el balón para Dani Olmo. Muy bien Camavinga y Valverde le despojan de la jugada. Toni Kroos regresa para Ferland Mendy, que quería... ¡Uy, no hay falta! No hay infracción. Atención, servicio. ¡Terrible, Bamba! Terrible, terrible, ¿no? Desaprovechó un error en la salida del Real Madrid. Y Henry, que queda completamente liberado. Mira, ve completamente solo a Openda, pero no. Levanta la cabeza y tira un centro. Terrible, terrible lo de Henry. Dani Olmo había hecho un buen esfuerzo para pelear desde el anterior. Se gana en un error otra vez del Real Madrid en apertura. Casi les cuesta. Valverde, Rodrigo. Reitero, el árbitro está dejando correr como... Sí. Normal. ¿Y qué número de error en la salida del Real Madrid? Creo que es el quinto, ¿no? Cuarto, por lo menos. Al poseedor, sin saber si Camavinga ha llegado todavía a la ayuda con Dani Olmo. La pelea está cerca, está favorable ahora Real Madrid. En el salto de Dani Olmo, costado con Mendy. Sí, lo tiene el asistente que estaba muy cerquita, que pone el cuerpo sobre Mendy. Con el balón Toni Kroos. 34 de partido. 0-0 en el marcador aquí en Leipzig. Primer partido de las rondas de KO para la Champions y para el Real Madrid. Juega Toni Kroos, sigue apretando el Leipzig. Sesco lo va a hacer sobre Lunin. Lunin que golpea la pelota por encima de Dani Olmo para que la controla y Mendy. Mendy ha tardado algo en arrancar, pero solventa la situación de buena manera. Se fue de dos. Había cerrado bien Klosterman la espalda de Simakan para Vinicius. El pase no estaba claro, así que el Madrid jugó por dentro. Brahim, que se viene a la banda derecha, juega con Fede Valverde, se mueve por delante Dani Carvajal. Camavinga en el pivote, intenta meter la pierna Slager, la juega Nacho, la tiene Toni Kroos, de primeras para Mendy, presiona Olmo. Viene Rodrigo a asociarse en ese costado con Vinicius. Vinicius que arranca la moto, la toca para Rodrigo. Rodrigo nuevamente buscando a Vinicius, lo hace sobre Camavinga. En el otro lado la está pidiendo Valverde. Kroos que levanta el periscopio, ya ve que no hay ventaja en la posibilidad de jugar sobre el charrúa. Ahora la encuentra, toca el balón perfecto. Fede Valverde se la pone con la pierna derecha, habilitándose una zona de remate que no terminó de encontrar. Dios, qué mala, la salida de Camavinga, ley de la ventaja, la pelea Sesco con Tchouaméni que le frena. Está ya muy solo Chesco. Tiene que acosarle ahí más. Había superioridad numérica del Real Madrid. Entre él y Carvajal tenían que haberle acosado mucho más. Reclamaba una cartulina ahora Xavi Simón a Camavinga, pero como la jugada progresó, no hay opción. Ahí está Simón tocando, Raúl, va al suelo bien, Dani Carvajal, córner. Ese costado izquierdo. No, había fuera de juego. Estaba metido Rob. Sí, ese costado izquierdo de Simón, sí que sigue en esa zona. Sí, y estaba. Sí. Ahora acertó el asistente. Atención al Real Madrid que sale con energía. La que tiene Fede Valverde. Se fue en el duelo con Slager. Ha chocado pero se llevó el balón. Le gana la partida a Henry y consigue enviar el balón a la izquierda del ataque madridista. Ahora mismo el Madrid tiene lo mejor. Se ha colocado ya el Leipzig y ya está jugando nuevamente por dentro el Real Madrid. Camavinga por delante de Toni Kroos. Balón para Brahim que se ha venido a la banda derecha. Pierde la primera pero gana la segunda. Entrega Camavinga antes de que llegue Sesco en la presión. Ha llegado el balón para Vinicius. Se iba Vinicius buscándole las cosquillas a Simakan. Le dobla un poco más el juego, pero Mendy, pero sigue Vinicius jugando y encontrando a Camavinga. La pide Rodrigo. Atrás para Aurelian Tchouaméni. Va a buscar el centro y es prácticamente imposible. Sacó la defensa por mediación de Klosterman. Saque lateral para el Real Madrid. Jugó hacia atrás Dani Carvajal para Toni Kroos. Camavinga consigue controlar antes de que llegue Slager a la presión. Toni Kroos, Camavinga. Llegó la pelota a Nacho porque venía Dani Olmo que había adivinado que eso es lo que iba a hacer Camavinga, solo que no le dio tiempo a presionar. Henrich tampoco quería hacer esto. No sé si lo quería hacer, pero si lo quería hacer era una locura. Vaya riesgo. Hacia Klosterman. Xavi Simons. Nuevamente con Slager en el pico del área. Klosterman para Gulaski. Gulaski que echa la pelota para el capitán. Orban que sale muy presionado por el costado sobre Rodrigo. Balón de Simon que no ha entendido, no se ha entendido con Raúl.
La tiene el Madrid, la podemos juega esperar Brahim. Contragolpe. No sé. Aclara, tranquiliza y entrega atrás para Tchouaméni. Buena pelota por dentro para Dani Carvajal. Fede Valverde le quiso dar continuidad y rapidez, no puede. Se entendieron entre Nacho y Mendy. Sí, porque se frenaba Nacho en un momento. Uno de los dos tendría que haber ido. Claro. Arrancó al final Nacho, pensando que Mendy ya no iba. Y a Nacho le faltó campo. Jugando el Leipzig. Henrich entregando atrás. Willy Orban que abre la pelota para Simakan. Este nuevamente sobre Klosterman. Slager. Madrid que se toma un respiro a la hora de presionar. Queda ahí en situación posicional con Brahim por detrás de los dos puntas. El centro de Simakan, larguísimo, sí, y defectuoso. Saque de portería. Permite que pueda meter por dentro ahí muy arriba tanto a Simos como a Está amenazando muy poco el Leipzig cuando tiene la posesión. Realmente ahí no son peligrosos. No hay. Cuando están robando la pelota es realmente cuando son peligrosos. Sobre todo después de la pérdida. Con la posesión le tiene bastante controlado el Real Madrid la situación. Ahí intenta meterse de Dani Olmo. Le va a ganar la partida. Jugó para Camavinga. Camavinga entrega para Fede Valverde. Yacuroza por dentro como interior. Dani Carvajal ofreciéndole el costado a Rodrigo. Rodrigo que va a buscar arriba. Toca nuevamente para Fede Valverde. Rodrigo. Carvajal queda en corto por dentro. Recibe. Devuelve para el Charrúa. Fede Valverde para Toni Kroos. Antes de que llegue la presión de Openda. Suelta la pelota. Tchouaméni. Y va a tener que correr un poco más de la cuenta ahí Nacho para llegar a ese balón. ¿Qué le pasa a Tchouaméni? Nacho y Toni Kroos nuevamente. Brahim intenta ofrecerse entre líneas. Camavinga jugando la pelota entre Openda y Sesco. Entrega para Vinicius. Viene en corto Vinicius para jugar. Abre para Mendy. La vuelve a pillar al costado Vinicius. Toni Kroos amaga con el pase al lado derecho hacia Rodrigo. Termina entregándole la pelota a Tchouaméni buscando fútbol control. Fede Valverde, Camavinga está empezando a llegar un poco más tarde a la presión. Los jugadores del Leipzig moviendo mejor el balón. El Real Madrid con más criterio. Frustrando un poco las acometidas del equipo alemán. Fede Valverde, dentro Brahim, perfecto entre líneas, da la vuelta, busca a Rodrigo, la pared. Va a llegar Raúl, saque de banda. Te obligan a ser muy preciso, porque el trabajo de Sesco y de Openda en primera línea de presión es buenísima, buenísima. Cómo orientan. Como cierran todas las líneas de pase con mucha inteligencia, trabajando mucho también, haciendo mucho desgaste. Pero ahora el Real Madrid gana en precisión. Claro, si ganas en precisión, en pases dentro, pues tienes mucho ganado en el ataque posicional. 40 minutos de partido, Ricardo, 0-0 en el marcador. Y parece que en las áreas técnicas, los dos técnicos piensan que la cosa no está del todo mal, no hay demasiado aspaviento, ¿no? Bueno, un poco más tranquilo ahora Carlo Ancelotti después de los primeros 15-20 minutos donde se le veía muy activo, hablando constantemente con todos los jugadores, corrigiendo algunas acciones del partido. Y también Marco Rose, bueno, ahora también un poco más tranquilo, pero aunque sí que hemos visto en alguna ocasión protestar al colegiado y también ser activo y participativo con sus jugadores. Fantástica la lectura de Kroos porque ya se ha marchado Openda. Este hombre Vinicius yo creo que ha amenazado bastante poco, mucho menos de lo que necesita el Madrid. Ahí se va con la pelota Mendy, la pide Brahim, Vinicius la puede recibir, puede encarar a Simakan, ahí está el 1 contra 1, línea de fondo, mete el pase, no llega por un pelo Rodrigo. Ahí está, tiene que amenazar centro, más. Vaya centro tan difícil de poner, ahí hay que apretar mucho y bien. La primera que inició ha tenido para irse así un poco más suelto, pum, por poco para Fede Valverde, insiste el Madrid por la banda derecha, la descarga no sale, hay falta de Raúl, el colegiado no la ve, yo creo que hubo clara, se queja y de qué manera Dani Carvajal se lleva el balón a Slager, ha tocado la pelota Henry, el balón es para Sesco, mete la pierna a Nacho, cae para Dani Olmo, la vuelve a pedir el espacio, puede llegar solo, cruza Tchouaméni. Cuando corren, otra vez igual. Cuando corren son peligrosísimos. Mucha movilidad arriba Openda y Sesco, y es un equipo que tiene ese último pase, lo hace muy bien. Es el gran arma de este equipo. Arrancó la jugada con esta acción que el colegiado no consideró falta. Dani Carvajal la solicitó y terminó con la entrada de Aurelian Tchouaméni ante la llegada a la boca de gol de Sesco. 42 de partido. Va a sacar de esquina Raúl. Los dos equipos intentando inaugurar el marcador. Va a
golpear desde el cuarto de círculo, el lateral izquierdo del Leipzig. Lo hace cortito, despeja Dani Carvajal. Sin embargo, la pelota le vuelve a Round. La vuelve a colocar para su pierna más hábil. Despeja nuevamente Fede Valverde. Hay ventaja para que toque ahí Klosterman. Se llevó la pelota otra vez en la salida, pierde el balón. Orbana, ha perdido el Real Madrid, ha jugado hacia la banda para Round, que se ha quedado en el costado. Pide Xavi Simón. Xavi Simón, apertura, llega con la pelota Henry, que ganó la partida, se mete en zona donde no hay salida, entregó para Openda, Openda sí recorta, Dani Carvajal y viene el Madrid a correr. Ahora lo puede hacer esa Rodrigo, el que ha enviado a Vinicius. Va Vinicius corriendo, Klosterman reculando, viene ya la ayuda de Simakan. Se le ha ido, tío. Klosterman sacó el peligro, saque de banda para el Real Madrid. Llegaron bien las ayudas. Aguantó bien Klosterman, sí, reculando. Con algo de pavor, porque pero hizo lo que debía. Era un balón claro para no ir que se lo quita de encima. Sí. No ir a achicar, sino recular para dar tiempo al compañero. Le dio tiempo de llegar a Simakan y entre los dos terminaron robándole la pelota. Se lleva el balón Rodrigo. Rodrigo que encara sobre Henry. Se puede ir. Va Rodrigo, Henry al suelo y recupera el balón para el Leipzig. Larga la carrera arriba de Openda. Va a llegar Openda. Atención, 2 para 2. Openda contra Nacho. Nacho que también recula como debe. El balón le va a sobrar a Sesco. No puede llegar al remate. La va a agarrar sobre la esquina del terreno de juego. Xavi Simón, que la está pidiendo atrás. Recibe Simons. 44. A punto de llegar al final de los 90. El cruce era bueno de Dani Olmo, pero apareció atento Lunin. Problemas de Openda. Y Openda se ha ido al suelo. Sí, después de la acción se ha acercado con Mendy. Después de ese envío se ha ido al suelo con Mendy y se ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Atención que le va a llegar la pelota a Brahim. Va a recortar Brahim. Llega para el disparo Vinicius. A la derecha. Saque de portería. El público se queja de que el Madrid ha echado la pelota afuera porque está tendido Openda en el terreno de juego, pero estas, Toño, son más cuestiones arbitrales que otra cosa, ¿no? Sin duda, pero la salida era clara. Fijaros la posición en este caso de Openda. Yo creo que el árbitro no puede hacer nada más. Ahora está el entrenador. De hecho, Toni Kroos sí que se había dado cuenta, sabía de la posición y justo cuando hace el pase se lo dice en este caso al árbitro también. Remate de Vinicius no fue el que buscaba. Es que al meter el centro choca, creo que es con Mendy. Con Mendy, sí, que ahora es con Mendy después. Ahora se han disculpado. Sí, Mendy, sí. Y se enfadaba, Marco Rose con el Real Madrid por no haber enviado el balón fuera y le decía a Carlo Ancelotti que evidentemente era una acción muy clara y que al final, se ha recuperado Openda sin que tuvieran que entrar las asistencias. Claro, pues está perfectamente. Estas cosas siempre se leen en la línea propia, quiero decir. Si en la misma cuestión no hubiera pasado al revés, con toda seguridad, pues Ancelotti hubiera reclamado a Rose, hubiera dicho más o menos lo que acaba de decir Carlo Ancelotti. Balón hacia el costado para Round. Toca Round la pelota sobre Orbán. Y este para Klosterman. Klosterman hacia Dani Olmo. Con dificultades Simakan. Tantas que termina regalando el balón a Toni Kroos. Puede ser casi lo último que pase en la primera mitad. Ahí está Toni Kroos jugando para Mendy. Simakan se la jugó porque se fue a atacar a Mendy, dejando por detrás de él a Vinicius. Saque de banda. El tiempo que está cumplido y con el silbato del árbitro.
que no me encontraba ya. ¿Qué tal? Ya volvemos de los 15 minutazos, ¿vale? Ya he puesto todo en orden. Yo creo que ya más o menos se debería de ver todo bien. Debería. El audio, no sé, yo no estoy seguro de que se vaya a escuchar otra vez en español. Pero bueno, vamos a... The offside goal that was disallowed as Michael did at half-time. And while I agree with him that you can be annoyed by the fact a goal gets disallowed for something like that, I mean, my view was that when a player stood in an offside position and touches the goalkeeper in any way, shape or form, it would be considered interfering with play in some way, shape or form. I can understand why they've done it, even though I don't like it. Yeah, I totally agree, yeah. The fact that he's standing behind, he's interfering with the goalkeeper regardless of anything. The goalkeeper's aware that he's behind him. And he touches him. Nunes, menos mal que ha salido Having said all of that, Benjamin Sesko should have scored one of the chances, shouldn't he? Yeah, I felt the better ball of Javi Simons, and if he would have just paused a little bit and hit it with his left foot, he's jumping, trying to connect with it at the outside of his right. Just had a little bit more awareness, he could have taken it with his left foot, generated a lot more power. One thing awareness, he could have taken it with his left foot and generated a lot more power. One thing I do enjoy though, Steve, is listening to Michael break down strikers' opportunities, because nobody knows better than he does the techniques and what they could and should do in certain situations. It's fascinating. Anyway, 0-0, neither managers made a change at half-time. Real Madrid had more of the ball in the first half and more attempts at goal, although they were more on target for Leipzig, and as Owen and Michael said at half-time, they did look the more threatening when they got forward. And it's going to be interesting second half to see whether Real Madrid can find the kind of form that we saw them show against Girona very impressively in La Liga at the weekend. Of course, there is the second. De momento. Esto se ha quedado cogido, lo de... Being at 6s and 7s, loses his... which is very unlike him, incredibly experienced. Right back. La segunda parte, otro corner para el... Maybe the centre defensive position he played in the weekend. Slightly bamboozled. In comes the corner from round to Sesko, and he didn't get enough on it. Toni Kroos made the block, but it wasn't a good enough contact. Everything that's been good about Leipzig tonight tends to result in a chance for Sesko. Yeah, that was a good chance. That was a really good chance. A bad chance, because he didn't get his head on it. But actually the size of him, the shape of him, they're the type of chances he... What I would say as well about the Champions League, when we do get the type of chances he should be doing better with. What I would say as well about the Champions League, when we do get VAR reviews, we don't Premier League, so we have no idea what the terminology was that they were using. Of course, we've got two men from different countries who are the officials tonight, the referee and the VAR. A pender for Leipzig running forward. Straight at Lunin. Not quite sure what kind of ball he was trying to play from where he was. He was trying to take out Sesko. I don't know whether Sesko moved forward into an offside position. Let's have a look here. Yeah, he's in an offside position anyway, Sesko. So it was an awful ball. Just has to bide his time and come back out to Pender. As I said, these opportunities again by Leipzig. May not look like much, that header and that chance, but the good opportunities in the Real Madrid penalty area that they need to do better with. I feel like they're going to need a lead to take to the Bernabeu, that's for sure, based on how well Real Madrid play there in general, particularly in this competition down the years. Vinicius Junior steps away from Simakan down this side and stabs it in towards Camavinga. Schlager was in there for Leipzig, and then Nacho quickly in there for Real Madrid. Here's Valverde, and now Carvajal. Lovely turn on that side by Brahim Diaz. A decent run as well here from Diaz. Oh, that's outstanding! Le han anulado por algo, le han anulado por algo. No me lo ha cantado. No me lo ha cantado. No me lo ha cantado, así que le han anulado por algo. Well, he's playing in place of Jude Bellingham tonight, and you have to say Bellingham wouldn't have done that any better than Brahim Diaz has just done it. That's a wonderful Real Madrid goal, barely a flicker from the manager.
The Champions League produces outstanding moments, and there's another one. Yeah, and this is what you do if you don't punish Real Madrid. He could have been brought down twice for a foul. Danger onto his left foot, bending it, feeding it into that far corner. Galassi, no chance. That is quite brilliant. This season for Brahim Diaz. Galassi had no chance. And did you notice, Maka, the Bellingham celebration at the end of it too? Yeah, I wish you were here, Jude, from Brahim Diaz. What a goal. Well, there might have been flat first half, and the better chances might have been generated by Leipzig. But this is a team that contains wonderful ability and always has, and they can produce a goal like that from anywhere. A moment of magic from Brahim Diaz, and Real Madrid are one up in Germany, and that was absolutely sensational. Scored some really important goals this year. Brahim Diaz been involved probably more than he expected, but every time he comes on for a cameo role, or every time he plays, he has an impact, and that's all you can do for the manager. He's turning into a really important player. And you have to make the point as well, that has to hurt Leipzig. They've de momento. likely to score. Now they find themselves behind, and now they've got to dig deep and respond. Here's Schlager. Intercepted by Carvajal. Miscontrol from Camavinga. Parece que toma Red Bull o no sé algo. Porque madre mía, hijo. No sé si cumple mi pronóstico. 0-2 y para casa. Esta noche de un poquito a dormir. Para ver los marnianos, pues sufrir. Vaya pase, tío. Vaya pase. It's another really good chance generated by Leipzig with a shot that was straight at the Real Madrid keeper again. Yeah, that was the only thing. Henrichs played a lovely ball in, and Dani Olmo. Menos mal, fresco, está potente, menos mal, tío, menos mal, Henrichs played a lovely ball in, and Dani Olmo, it was very much in front of him, couldn't bend it, had to just go for power, and it was simple enough for Lunin. Sesko just having no look in front of goal. For Simons out to take the corner, the flag's waving in Leipzig, headed away for Real Madrid by Dani Carvajal, back in by Raul, then by Camavinga. Chouameni. Tender to Schlager, slips away from Rodrigo. Real Madrid can bring it away. There's a Real Madrid player who's gone down flat on his back inside his own box. In the meantime, here's Valverde. No surprise that it's Dani Carvajal. Do you know what? He should have one of those Balotelli t-shirts, the why always me, Carvajal. Eso es agresión, ¿eh? Eso es agresión, ¿eh? Eso es agresión, ¿eh? They're actually checking for a penalty, so they're looking the other way here. You'd be amazed if it was given, wouldn't you? Eso que acabamos de ver tiene que entrar el VAR. Tiene que entrar el just told him to get on with it. Yeah. There's a lot of holdings. There's the chance. He's up, Sesko, isn't he? Early. He just fluffs his line slightly. Let's have a look at this moment of genius again. Everything perfect. And as I said, there was a couple of times he could have fallen over. As I said, there was a couple of times he could have fallen over because there was contact. But you know what? Fair play to him. He stays on his feet. He rides the challenges. Finishes like that for one of the great goals. Yellow card on his feet. He rides the challenges. Finishes like that for one of the great goals. Yellow card for Simakan, by the way, for his role in the Carvajal situation. It's the perfect illustration for a young player, Steve, because how many times during the run did Diaz have the opportunity to go to ground and get the free kick, but he carried on and carried on. There's a yellow. Yeah, that was the push from Simakan into Carvajal.
How many times I was making the point, could he have gone over, got the free kick, but through sheer determination and the desire to score the goal. See, it's exactly what we should be seeing. See, it's exactly what we should be seeing. So RB Leipzig 0, Real Madrid 1. With a goal that you would describe as Ferland Mendy, Vinicius Junior. Otra vez. ¿Cómo se traba esto? No veas, está empeñado Tebas. Está empeñado Tebas en que no veamos el partido. Eduardo Camavinga and now Toni Kroos. El fútbol, ¿eh? Rodrigo. It's a lovely ball by Carvajal, but there's nobody really for Valverde to pull it back to. In the end, he was looking for Brahim Diaz, and he was tidied up in there by Henriks. Little pass, though, by Dani Carvajal behind the defence was perfect. Yeah, good play. That triangle on that right-hand side. Carvajal, Fede Valverde, Toni Kroos find a way. By Vinicius Junior finding Camavinga, who gets the return ball and hits it straight at Willy Orban. Schlager then finding Sesko and then immediately onto Xavi Simons. Ended well tonight at the back for Real Madrid. Henriks runs into Camavinga. In went Chua. Henriks runs into Camavinga. In went Chouameni. No nonsense stuff from him. He almost pulls it back and pulls it straight back to Toni Kroos. Diaz thinks Vinicius Junior is a lot quicker than Vinicius Junior thinks he is. You can hear Vinicius Junior say thank you, couldn't you? He thinks he is. You can hear Vinicius Junior say thank you, couldn't you? Chasing that with Simakan. 5-yard star for the right back. I think he just said to him, I know you've scored that goal, but that's ridiculous. By Orban, but he was looking to get the ball back again. Está baja la intensidad ahora. Xavi. Simakan. No, muy la intensidad, está menos atacante del gol. Baja un poquillo el rollo, pero vamos que tiene que ir muerta por el segundo, tío. Tiene que ir muerta. Goes Henriks. It's a nice touch by Sesko to Openda, but he's then dispossessed by Chouameni, who can bring Real Madrid forward. Great balance from Vinicius Junior. Great balance from Vinicius Junior, despite the shove from behind from Openda. Played by Schlager, though. Read it well. Simakan's got to get there ahead of Rodrigo. And Gulashi nice and calm at the back for Leipzig. Celebrating already, Vinicius. Celebrating already, Vinicius. And Rodrigo, always a great travelling support all around the world, wherever you see Real Madrid in action. The white section is here tonight. Everybody shirt on or a scarf or a very colourful scene inside the stadium that's been very loud all the way through. Simons ran into Toni Kroos. Valverde in there for Real Madrid. Simons did well.
Hombre, en el juego del Madrid se nota. Now it's with Nacho. If you look at Nacho, Kroos and Carvajal, all on the pitch at the moment, Stephen Modric, who's on the bench. That's over 1,700 games for Real Madrid, and 90 Stephen Modric, who's on the bench. That's over 1,700 games for Real Madrid, and 91 trophies between the four of them. Just a 91. Astonishing. Absolutely astonishing. I mean, one thing they don't do very often is win a Champions League stroke European Cup La Liga double. They've only done it 4 times. They did it twice in the 50s as well as 2017 and 2022. I think with the dominance they've had, when you think they've got 14 of the European trophies, they would have won La Liga a little bit more than that during that time. Certainly seems like a possibility this season if they could somehow get the better of Manchester City if it gets that far. Bayern Munich might have a say, 1 or 2 others. Yeah, I think you need a lot of luck at times, don't you? Got to be fit at the back end of the season for a start, haven't you? Real Madrid, a squad that might get players back, players who will be fresh. I'd say the same for Manchester City as well when you think about the time that Erling Haaland's had off. Yeah, Kevin De Bruyne is back. Absolutely. City 2-1 up tonight in Copenhagen in the first leg of their last 16 match. 1-0 here to Real Madrid. That wonderful goal from Brahim Diaz just after half-time. Una marchita más falta el Madrid para meter el 0-2 y ya estamos ya un poquito más tranquilos. El 0-2 es importante, tío. Simon's moved away from Camavinga, picks out round with a nice ball. Now they've got 4 in the box here. Sesko was one, punched away by Lunin. Lucas Klosterman. Orban. Touched by Sesko. Olmo tried to give it back to him. Mendy was there for Real Madrid. Camavinga then looking for Brahim Diaz, but only finding Schlager. But a good response by Leipzig to going behind. That's Openda trying to get in behind, and look at the athleticism from Tchouaméni to bicycle kick the ball away. He's defended really well back there tonight. Yeah, he has. Yeah, he has. What a good run by Openda. Mentioned that Carvajal played his 400th match recently. It still means he's more than 300 appearances behind Raul's all-time record. Whenever you get to around 400, you start to say, well, he can't be that far away. No. He is. He's a long way away. I'll tell you what, though, about... Dani Olmo spins in, and he got both Simons and Sesko to pull it back to, but all of a sudden he could see the headlines. What a strange decision by Dani Olmo. That was his ball with the outside of his right foot to Sesko. It was a lovely ball. And then, Lord knows what he's thinking with this decision. This is all lovely, that's great. That is not so great. Simons, as you said, is there. Lift your heads up, square the ball. Selfish, really, taking the shot on from there. Lovely, that's great. That is not so great. Simons, as you said, is there. Lift your heads up, square the ball. Selfish, really, taking the shot on from there. It's not the best of restarts either, so the possession instantly regained here by Leipzig. If it does end like this tonight, Real Madrid nick it 1-0, they're going to go away from the stadium this evening, the Leipzig players, with a lot of regrets. Yeah. Because they've had genuinely good chances here that they haven't been able to take. Yeah, this was their opportunity, no Bellingham. Defence in disarray, really, with injuries. This was their opportunity in Leipzig. Hostile crowd to get a result. They've had 9 attempts tonight, 5 of them on target.
Goal disallowed very early in the match, inside the opening couple of minutes when Sesko headed in. They decided, we think, that Henriks had interfered with the goalkeeper, having been stood in an offside position. Sesko's missed 2 or 3 outstanding chances tonight. The only goal so far, that wonderful moment of brilliance from Brahim Diaz 3 minutes into the second half. Orban took a chance, needed his strength to get away with it. Real Madrid have got it now though. Vinicius Junior, 2 against 2. Vinicius Junior teased Rodrigo up. I think Schlager did just about enough with that despairing lunge at the end. Yeah, there wasn't enough pace on the ball, but he wasn't quick enough onto it, Rodrigo. Sloppy by Orban. First Fede Valverde, then Rodrigo. If anything, Brahim Diaz runs into Vinicius' path, but this just has a couple of little steps, Rodrigo, to set himself. Didn't get there quick enough to get the shot away. I tell you what, Steve, that was a heck of a touch from Brahim Diaz. That ball that was fizzed into him, the start of that move. There will be gaps though, because they've got to push forward and try and get a goal here, Leipzig, and it will leave opportunities like that at the other end if they don't look after the ball. Yeah, let's be honest, they need to be getting more than one goal, you would suggest, wouldn't you? To get back to the Bernabeu, you'd expect, or you'd think Leipzig would need a lead of some sort, so they have to still be professional. The fact that Real Madrid have scored tonight means it's now 14 home matches in the Champions League without a clean sheet for Leipzig, which, when you get to the knockout stage, makes it extremely difficult when you've got to go away from home for the second leg, as they do on this occasion. Valverde losing out in there to Sesko. Then Mendy. Sesko battling really hard. Toni Kroos now to Dani Carvajal. All kinds of space for Carvajal to run into. About to carry it virtually the length of the pitch. Brahim Diaz then. Diaz, he runs 70 yards, plays it to Brahim Diaz, who promptly gives it away, meaning Dani Carvajal has to turn and run backwards. There was nothing more certain in Leipzig tonight than Dani Carvajal was going to get booked. Yeah. Se está colando un pelín, ¿no? ¿O qué? If Camavinga gets a booking tonight, by the way, he's missed the second leg. The same applies to Henriks and Simakan of RB Leipzig. Just over 45,000 inside the RB arena tonight. Leipzig. Just over 45,000 inside the RB. Lovely ball to Simakan. Given away then to Camavinga. Toni Kroos, nice and calm. Camavinga in this pocket. He's got Diaz, Vinicius Junior and Rodrigo running with him. Here's Rodrigo. Vinicius Junior. And deflected behind off round for the corner. Strange attack really from Madrid. Rodrigo decided to stay out really wide. And this ball to Vinicius Junior was just behind him really. He couldn't swing his leg and get round that. Even the shot was going to go wide into the side net, and at least you can see what he said. It wasn't a great ball back from his compatriot Rodrigo. Corners allowed Nacho to get forward. Madrid's captain Chouameni's joined him in there. Very experienced Toni Kroos out to take it. Valverde. Rodrigo. Little nutmeg from Vinicius Junior. Rodrigo just tried to get it away from Klosterman. And in the end it's tidied up by Schlager. And then the free kick will be given to Leipzig. It's a defender's nightmare. When you hold your legs apart like that, you know that Vinicius is going to find the gap.
defender. Got to be careful, Dani Carvajal. Yeah, he does, and he doesn't need to make challenges like that. We've mentioned on a number of occasions how vastly experienced he is. He doesn't need to make a challenge like that. Whether he wins the ball or not, he doesn't need to make it, because the forward is always going to go down with the contact. I wonder whether he might be thinking about Lucas Vázquez, who played in that position at the weekend when Carvajal was at centre-back. I mean, the last thing Carlo Ancelotti wants here is his team to go down to 10. And I think you'd have to think about that, wouldn't you? You'd have to. Because the next one he'll be off. Yeah. And it doesn't seem as if he's got the patience to stay on his feet. Well, he's been quite erratic right from the opening kick-off, not just with the ball, but some of the situations he's got himself into have been strange for a player of his experience. I mean, the one thing you would say is that Carlo Ancelotti's pretty good at leaving the players out there, and he expects them to manage themselves. So, yeah, and he should be able to manage himself, particularly in this game, the 1-0 up. 20 minutes plus injury time left. He should be able to see himself through this. But judging by his performance this evening, you would say not. That's why I think about Lucas Vázquez, because he's played there on a number of occasions, played there at the weekend. Never lets you down. Fresh pair of legs, why not? He's another one, Steve. He hardly seems to be in the team, and he's played nearly 350 matches, Lucas Vázquez. It's bizarre, really. An era where so many teams change season upon season. There are so many transfers. So many players came to Madrid and stayed for a long, long time and enjoyed the success that came with it. Simakan looking for Dani Olmo. Camavinga's gone with him, and Lunin was always the favourite for that. It's a good game, Steve. Virtually equal in terms of possession. 21 attempts, 8 of them on target, and a wonderful goal. Yeah, I've enjoyed the game. It's been an open game. Vale, ahora tenemos el audio en español, pero no se escucha. O sea que vamos a seguir escuchando en inglés. Simakan, no hay otra. and then Camavinga, and now the counter for Madrid, led by Brahim Diaz. Rodrigo to his right. Here's Vinicius on the other side. Vinicius Junior skins Klosterman, hits the post. Diaz on the follow-up, can't get the shot away. Vital defending in there by the Leipzig captain, Willy Orban. Yeah, brilliant. That was the right pass from Brahim Diaz. You want Vinicius Junior one-on-one with Klosterman. That's where you want him. Inside, outside. Only one winner. Just cannot convert. Xavi Simons for Leipzig. 18.5 minutes to go. Schlager. Como el City, va ganando los 2. Change is imminent. Haidara is going to be one of them. He came back from the Africa Cup of Nations with a knee problem. Hence why he's not being starting, but he's going to be sent on here by Marco Rosa. Let's have a look at the chance again, Steve. Yeah, this is lovely, isn't it? Picked out the right option, and as you said, one-on-one, inside, outside. He's not mobile enough. Klosterman, he's a big man, you can see that. He cannot turn quick enough. He's off celebrating Vinicius. He thinks he scored. The toe poke, it was always veering away from the goal, wasn't it? There's the Dani Olmo shot that had Lupering. Gets there comfortably, though, the keeper. So 3 changes coming for Leipzig. Here's Rodrigo for Real Madrid. Here's Rodrigo for Real Madrid. Vinicius Junior trying to slalom his way through. Olmo there ahead of Rodrigo. That's going to be a free kick to the home side. Parece que ya ha cogido ritmo y estamos ahí. Estamos cerca del segundo ya. Si suerte, metemos el segundo y podemos ir al Bernabéu un poco más. Si suerte.
Tidied up there for Madrid by Mendy. Made his clearance. Plenty of time here for Klosterman. Openda. Touch in there by Valverde. And then Raum realised that he was coming back from an offside position, so just leaves it for Dani Carvajal. It's a lovely ball to Valverde. Oof. A good challenge on him by Willy Orban. Here's Xavi Simons. Whether Marco Rosa might make the changes now. In fact, he will. Yeah, the changes have to be made, don't they? Yusuf Poulsen is the first one. He's on to replace Luis Openda. Elmas, who was signed from Napoli in January, on for Dani Olmo. And Haidara for Henriks. So Elmas was in the same group as Real Madrid as a Napoli player, played against them in the group stage, and now with his new club, who he joined in January, he's on to play against them in the last 16. Haidara was at the Africa Cup of Nations with Mali, and then Yusuf Poulsen, who's come on, Danish international. He's the all-time appearance leader for Leipzig and the second all-time leading goal scorer for them. So give experience sent on here by Marco Rosa. With 15 minutes to go. Yeah, that's exactly right, isn't it? Experience is the key, really, particularly with Elmas and Poulsen. Have they got the quality? We'll wait and see. Cuando una falta para Madrid está bien. Haidara hopefully will try and stop Madrid from counter-attacking. All I would say, Steve, they've played 82 Champions League matches combined, and they've only scored 2 goals. The players who have come on, there's a yellow. And he's certainly had an impact, hasn't he, Poulsen? Straight away for Poulsen. Wry smile on his face. He has to go for that. Painful one, of course it was, but there wasn't that much mallet, to be very honest. Sloppy pass from Valverde. Es un resultado corto, ¿eh? No me gusta este resultado. En el Bernabéu es verdad que somos más fuertes, pero no me gusta este resultado. Primera parte la hemos tirado prácticamente hasta el minuto 30, desde el 35 lo hemos tirado. En la segunda parte estamos un poquito más dispuestos, pero hay que asumir el tercer. No nos podemos ir en 1-0. Si Vinicius está a punto de marcar el 2-0, pero el 0-2. No nos vale, tío. Bueno, llevarnos un gol de este campo es bueno, pero es que queda mucho periodo todavía. El Leipzig, que no sea el Leicester. El Leipzig nos puede dar un surtito, porque Dani Olmo está que se sale. Está que se sale, macho. Mendy finding Camavinga. And Elmas in there quickly. Haidara involved. Poulsen. Sesko's chest pass finds Schlager. There's Xavi Simons. Raum's gone raiding back, and it goes right through the 6-yard box, and there's nobody in there. I think he just turned away then, Raum, and said, well, I can't do any more than that. And he's right. And he's got Sesko in there
one has to gamble, one has to move like a centre forward, because none of them are involved in the build. One can pull out, one has to go forward. I think they all know it collectively down there, and it goes down as another chance not capitalised on by Leipzig tonight. They've had better ones than that, but that was a good one all the same had they gambled. Don't forget tomorrow night, by the way, Lazio Bayern Munich in the last 16 of the Champions League from 7 o'clock. TNT Sports 1 from 7:30 on TNT Sports 2. You can see Paris Saint-Germain against Real Sociedad, and both games available on Discovery Plus as well. Here come Leipzig again. Simakan. Round was at the far post, and Xavi Simons was as well. The last touch was his, and it's a goal kick to Real Madrid. They've done everything tonight, Steve, bar score. Yeah. No se escucha, tío. Curioso. Kunku's gone, of course he has. But I don't know whether Sesko and Openda are good enough, unfortunately, at this very, very highest level. Because they've wasted good opportunities with the final ball or the final shot. Well, they've scored plenty of goals domestically, haven't they, this season? 29 between them. But when you get to this stage of the competition, that's where the cream tends to rise to the top. The very best want to make their mark on this competition. It's been the story for many, many years now. And against a team like this, you have to take those chances, because you know that they're going to take one that comes their way. That's lovely skill by Simons, and a really smart shape by Lunin. Yeah, he's got wonderful player. ability, hasn't he? You can see he's a lovely player. Really good balance, close control, can pick a pass. Corto el resultado. Tenemos que meter ya otro gol. Came through La Masia, didn't he? As a young player in Barcelona, so did Dani Olmo. That's brilliant again from Brahim Diaz. I mean, you don't see a great deal of him, but when he comes into the game, he lights the place up. Now then, Sesko in again for Leipzig, and denied once more by Lunin. They're waging their own personal battle out there tonight, and the Real Madrid goalkeeper is winning hands down at the moment. I don't know what Brahim Diaz is doing here. He stops the play. Se entrega la pelota. I don't know what he was playing at. Yes, he may be injured. Yes, he may have had some contact, but you have to carry on playing. There's nothing wrong with it. Leipzig have to carry on. Sesko takes the shot away. It looks as if he's pulled a hamstring or calf muscle. Or hamstring, yeah, back of the leg. But you can't stop play because of this. No. You cannot complain if you're a Real Madrid player. You may have thought that was a foul, but he carries on it. He carries on in the play, in the movement. This is nice. He carries on now. And then you can't just stop. You have to kick the ball away or do something. No sé. This was a nice hit actually by Sesko. He's gone near post with power. But again, it's you'd expect the goalkeeper to save it from that type of angle. But it's another chance. Another chance. It's another chance, and it's another chance for Sesko. Yeah. Arguments rage between the two number 8s, Haidara, who's smiling, and Toni Kroos, who's scowling. Nacho wants to have a conversation too with the Leipzig bench. Marco Rosa, the peacemaker down there. I don't know why the referee didn't give a foul. He's allowed play to carry on. The fact that he's pulled a muscle is not the RB Leipzig player's fault. It's going to lead to a Real Madrid change. And it's a painful end to the night for a man who's lit the match up. Brahim Diaz with that wonderful goal. Yeah, whether they think any of that is a foul, that's immaterial, because he does that and he carries on playing. And it may go just then, but you know what, you can't just stop playing in the Champions League knockout phase. It's ridiculous. I suppose the bigger picture is that that's Jude Bellingham's replacement, injured as well now, so that's two players who play that role for Real Madrid now seemingly unavailable for the foreseeable future. You'd probably now expect to see Bellingham again before you'd see Diaz again, if that's absolutely a pull on the calf. Yeah, I mean, that's exactly what it looked like, and that's not
short-termism. So we do get to see Lucas Vázquez, but it's not as a replacement for Dani Carvajal. Luka? Yeah, they have got Luka Modric, of course, in there. Joselu for Rodrigo was the other change, so the double change there made by Carlo Ancelotti. 13 goals this season for Joselu, only Bellingham's got more for Real Madrid. It's taken away from Sesko in there. Oh, that's a great save by Lunin. Haidara's volley. And the Real Madrid goalkeeper, who was third choice at the start of the season behind Courtois and Arrizabalaga, has been outstanding tonight. Yeah, it's a lovely hit. I mean, it is fairly straight, easy enough for the keeper, but still he's been in really good form. Vinicius Junior. He's not 10 yards, is he? No, by any stretch of the imagination. Yeah, what's he playing at? As Raul says, there's a mark on the ground that tells you where you've got to be. He's got booked for it completely unnecessarily. Now something's been thrown from the crowd. Vinicius then sees that as an opportunity to slow things down again. He's got to be careful here, Steve, otherwise you're going to get sent off. Yeah, exactly. Brown with the corner. It's a painful one. It was Sesko looking for the overhead kick, and he's got the yellow card because he's clattered Tchouaméni. Yeah, that was a painful one. Hopefully he's okay, Tchouaméni. It's been a cracking game, Steve. Really enjoyed it. Oh yeah. That's some height, doesn't it, Sesko? He's had a yellow card for his trouble. I mean, it is accidental. His eyes are on the ball. He's going for the spectacular one. Steve, I know he's missed a few tonight, but he's only 20, and you can see the potential. You can see why so many clubs think that this centre-forward is going to be a very, very good player when he matures. Definitely. I mean, he's standing ability to get himself in the right place at the right time, hasn't he? Yeah, he's very raw. He needs to learn, he needs to improve, and if he does that, and he's in the right place, the right team, this is what he gets his yellow card for, which is ridiculous, of course. It is a yellow card. Oh, he's got a chance to do something at the other end, Vinicius Junior. That's good play, though, by Schlager. Nice and strong to win it back for Leipzig. Cross goes Tchouaméni now for Real Madrid. He's fouled then by Elmas. It's very, very tense inside the stadium. It's very tense amongst the supporters, and I think that's translating itself down onto the pitch. It's getting a little bit chippy down there in certain situations. It's been very competitive right from the opening minute. Tú fíjate las patas que tienen que dar. No sé, tío. Qué mal va el fútbol hoy, tío. Va fatal el fútbol hoy. Va fatal. Joder, tío. Away then by the Brazilian. Nicely done over there by Xavi Simons, who's been really good to watch tonight. Schlager beaten to it by Valverde. Klosterman then tidies things up now to Haidara. Sí que sin escuchar tiene español, es increíble, ¿eh? Es increíble, tío. Don't forget that the India-England Test series is so delicately poised at 1-1. The two sides preparing to do battle again in the third test this week. Coverage starts on Thursday morning, 3:30 in the morning, TNT Sports 1, and on Discovery Plus as well. And you can join us from Thursday night for the Europa League and the Conference League playoffs. They kick off on Thursday, all 16 matches live on TNT Sports and Discovery Plus as well. James Richardson's got the goals show from 5:30 as well to keep you across everything.
Carvajal. Lucas Vázquez. Dani Carvajal's ball in, tidied up there by Simakan. It's a foul on Simons by Valverde. It's a very experienced right-hand side for Real Madrid now, with Vázquez in front of Dani Carvajal. 736 matches for the club between them down that side. El otro pidiendo la pelota como los niños chicos. Dame la pelota. Oh, chiquillo. Qué mal se ve hoy el fútbol. Es una barbaridad, tío. Real Madrid, second team, Castilla. So Schlager's night is done, and Kevin Campbell, who started in the middle two at the weekend, is on. Second Slovenian on the pitch tonight for Leipzig, along with Benjamin Sesko. Vinicius Junior trying to spin in behind, but Orban had got that under control. It was Klosterman back there. 3.5 minutes to play. I think if they do get away from here with a 1-0 win, there'll be a tremendous amount of satisfaction on the Real Madrid plane, but that'll be mixed with relief as well, because on another night, Marco Rosa's team would have taken some of these chances. Yeah, I think so. I think so. They work wonders at RB Leipzig. The people that they've sold, the profits they make, and they put more people into the team and find new diamonds all day. But yeah, I think they've just been done, really, just with a bit of lack of experience at this lofty times. Now the Champions League has restarted. This is where the big boys really step up and start to move forward. Isn't it nice that the Champions League is back? So they're going to maintain this record. Real Madrid have just one defeat in all competitions so far this season. That was way back early in the campaign against Atlético Madrid. It's a team that's going to get stronger as the weeks go on. The likes of Thibaut Courtois, Eder Militao, Antonio Rüdiger will all be back. They've been long-term absentees in some cases. Bellingham's going to be back in a couple of weeks as well. There's Camavinga, Vinicius Junior. It's a good block in there. It's going to be a corner. Of course, there was twice this season, both in the same opposition. Only one team has beaten them this season in Atlético Madrid. The fact they've done it twice is, well, it's made that half of the city happy anyway. Well, yeah. Bragging rights in a certain way. They've been excellent, and they drew recently at home, of course, in the league. It's everybody else Atlético Madrid have the problem with. They're the only team who could say we beat them. Yeah. Just everybody else beats them, particularly away from home. Strange season with Simeone's boys. So Kroos and Vinicius out for the corner, which does go into the Leipzig box. Bolashi with a punch. Here's Valverde. Lucas Vázquez. Chouamani's up there. It's the way they play. I mean, we're in stoppage time here, and the centre-back's playing as a right winger with a 1-0 lead away from home in Europe. I mean, that's why everybody talked about the romance of Real Madrid. Yeah. They'll never change, Steve, will they? Nor should they. Looks like Carvajal's going to see it through, despite his best efforts to
get permanently on the wrong side of the referee tonight. Such a competitor though, isn't he? Yeah, he is, yeah. I just think they'll be so disappointed when the full-time whistle goes, the Leipzig players, that they've not got something from this match. Vinicius, Camavinga. Is there one more here for Real Madrid? Right at the end. Well, it was half a chance for Joselu, who was in there. Yeah, that's what he brings you, Joselu. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí de lo que ha sido el partido. Sinceramente, el Madrid hoy ha estado flojete. No me ha gustado la primera parte, le hemos tirado a la basura. Se ha notado mucho, demasiado, la falta de Bellingham. No hemos creado, hemos estado lentos. La primera parte la hemos tirado. Hasta el minuto 35 por lo menos que hemos empezado a despertar. Hemos tenido ahí nuestros mejores 10 minutitos. Ahí empezó el Madrid y tal. Y bueno, y parece que ahí ya hemos despertado algo más. Luego en la segunda parte hemos salido, hemos marcado el gol y parece que nos ha bastado, ¿vale? Nos ha bastado el gol y hemos seguido, sí, un toma y daca con el Leipzig, que ha hecho un buen partido, ha hecho un muy buen partido, la verdad hay que reconocerlo. A nosotros nos ha faltado intensidad, nos ha faltado un poquito de presión, nos ha faltado cositas, ¿vale? Nos vamos con un resultado positivo, hemos ganado de lujo y 0-1 para casa. En el Bernabéu, pues en el Bernabéu siempre nos crecemos. Ya te digo, creo que ha faltado cositas. Mendy se ha comido mucho a Dani Olmo por la banda y se la ha ventilado, y creo que ha habido ahí falta de cositas, ¿vale? Ha faltado. Ahora lo siguiente es el árbitro. El árbitro creo que ha permitido demasiado, tanto para un equipo como para otro, ¿vale? Para los dos, hay que ser legales. Pero para el Leipzig ha permitido tela. O sea, esa agresión a Carvajal, eso es agresión. Eso que le han hecho en el área, pues, ha permitido demasiado. Ese de no parar el juego, el equipo los personajes estos de mierda, no parando el juego cuando Brahim se ha lesionado delante de tu cara, eso es de ruines. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Cuando te enfrentas a equipos de estos que no son caballeros, ¿vale? Así que nada, este es mi medio postpartido que creo que resume un poco lo que ha sido el partido. Poca intensidad, un partido, creo que ha sido un Madrid un poquito oscuro, no ha sido un Madrid como el del Girona, un Madrid ágil, un Madrid ligero. Le ha faltado. A Vinicius lo han cubierto muy bien, lo han cubierto con 3 tíos, casi siempre, 2-3 siempre. Entonces, los han tenido un poquito ahí tapados. Y Rodrigo no ha estado hoy a la altura. Yo creo que a Rodrigo le ha faltado ese toque de velocidad, al contrario que Brahim. Brahim y Lunin han sido los mejores del equipo. Bueno, y en defensa ahí hemos tenido a Tchouaméni, Carvajal han cumplido. Nacho ha hecho un buen partido hoy también, así que, pero en definitiva el equipo entero un poquito oscuro. No le ha faltado ese toque, ¿no? Esa garra que tenía contra el Girona. Pero bueno, mañana haremos un vídeo, a ver, no, post partido tampoco, no sé, no creo que haga post partido porque total, ya hemos hablado aquí, no ha habido nada que yo vea raro. Sí, es verdad que al árbitro le ha faltado un poquito de criterio, pero tampoco ha sido locura. Así que nada, mañana será otro día, nos vemos con victoria, que tampoco es poco, y en el Bernabéu a sacarle los colores al Leipzig ¿vale? Lo que habéis pasado por aquí, muchísimas gracias. Sabéis que los likes y suscribiros al canal se agradecen mucho. Y nada, os leo